En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ha resucitado. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sabemos que Jesús resucitado se apareció en varias ocasiones a los apóstoles y a los discípulos, a María, a las mujeres, pero esta remarca un sentido especial. Dice que Pedro dice: voy a pescar. Y entonces esta es una primera cosa. ¿Por qué Pedro dijo voy a pescar? Hay quienes interpretan esto como una actitud de Pedro de voy a volver a mis ocupaciones anteriores. Jesús le había dicho: yo te haré pescador de hombres, y él, dejando las redes, lo siguió. Y hoy vuelve a la barca y a las redes. Entonces hay quienes interpretan como, después de haber vivido con Cristo ese tiempo tan bonito, esos 3 años, y luego de la crucifixión, la resurrección, quizá Pedro está pensando en: aquí ya se acabó todo, fue muy bonito lo que viví, pero ahora continúo otra vez en mi vida. Muchas personas les pasa que cuando anduvieron en los grupos juveniles, cuando anduvieron en algún movimiento, fue muy bonito, crecieron mucho, creyeron mucho, hicieron cosas por los demás, pero llega el momento en que dicen: pues ya pasó ese tiempo, y dejan el apostolado y dejan las actividades y vuelven otra vez a una vida, a lo mejor ya no de pecado, pero ya no tan productiva en lo espiritual. Jesús le había dicho: ven, te haré pescador de hombres. Había dejado las redes y hoy las retoma, como retomando su actividad anterior. Y no pescó nada. Sabía pescar Pedro, era pescador de profesión, pero ya no obtuvo pesca. ¿No será que a veces también nos pasa que nuestra vida ya no es igual de productiva si ya no estamos con el Señor como estábamos? Entonces cuidemos eso. Segundo, muchas veces nuestros apostolados no tienen la eficacia porque nos falta unión con Cristo. Aquí Jesús les dice: muchachos, ¿han pescado algo? No, Señor, nos falta mucho. Y les dice: avienten la red al otro lado. ¿No será que también
A veces vamos tratando de hacer las cosas conforme a nuestro criterio, conforme a nuestra intención, pero nos hace falta voltear a ver a Cristo. Señor, ¿qué es lo que me pides tú? ¿Cómo debo de hacer las cosas? Y aquí es lo que llamaríamos el poder de la obediencia con el poder de la palabra de Cristo. Fíjate, el poder de la palabra de Cristo, de su orden, con el poder de nuestra obediencia. Y entonces obtuvieron aquella gran cantidad de peces que no se le olvidó a Juan. Eran 153 peces grandes. Bueno, que Jesús resucitado nos recuerde mediante este evangelio que tenemos que hacer las cosas conforme al criterio de Cristo, conforme a su palabra, con nuestra obediencia. Pedro pudo haber dicho: Señor, ya intenté, ya no me digas. Pero Jesús resucitado les da una orden y ellos obedecen. Que así también nosotros obedezcamos a Cristo y por el poder de la obediencia a Él, nuevamente nos arrojemos a hacer las cosas ahora a la manera de Cristo y veremos que vamos a obtener una gran cantidad de peces, es decir, una pesca milagrosa en nuestro apostolado, en nuestra vida ordinaria, en lo que hacemos. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.